El lunes 18 de agosto de 1572 se celebraba en el Louvre una gran fiesta. Las ventanas de la gran residencia, habitualmente oscuras, se hallaban profusamente iluminadas. Las calles y las plazas contiguas, siempre solitarias en cuanto se oían las 9 campanadas en Saint-Germain-d'Auxerre, estaban, aun siendo ya de medianoche, atestadas de gente. Aquella multitud apretujada, amenazadora y escandalosa parecía en la oscuridad de la noche un mar tenebroso y revuelto cuyo ímpetu rompía en oleadas murmuradoras y cuyo caudal, desembocando por la calle de Faussett-Saint-Germain, fluía al pie de los muros del Louvre, batiendo con su reflujo las paredes del Palacio de Borbón que se elevaba enfrente. A pesar de la fiesta real, o quizá debido a ella, la muchedumbre ofrecía un aspecto poco tranquilizador. El pueblo ignoraba que semejante solemnidad, en la que tan solo tomaba parte como simple espectador, no era sino el preludio de otra aplazada para 8 días después, a la que sí sería convidado y a la que asistiría sin recelo alguno. Celebraba la corte las bodas de doña Margarita de Valois, hija del rey Enrique II y hermana del rey Carlos IX, con Enrique de Borbón, rey de Navarra. Aquella misma mañana, el cardenal de Borbón los había casado sobre una tribuna erigida frente a la puerta de Notre Dame, siguiendo el ceremonial de rigor en las bodas de las princesas de Francia. Este matrimonio sorprendió a todo el mundo y dio mucho que pensar a los más perspicaces. Nadie se explicaba cómo se habían reconciliado dos partidos como el protestante y el católico que tanto se odiaban en aquella época. ¿Perdonaría el joven príncipe de Condé al duque de Anjou, hermano del rey, la muerte de su padre, asesinado en Jarnac por Montesquieu? ¿Y el joven duque de Guisa perdonaría al almirante Coligny la muerte del suyo, asesinado en Orleans por Poltrot de Méré? Más aún, Juana de Navarra, la valiente esposa del débil Antonio de Borbón, que condujera a su hijo Enrique a este regio enlace, había muerto apenas hacía 2 meses y corrían singulares rumores acerca de tan repentina muerte. En todas partes se comentaba a media voz, y en algunos lugares se llegó a decir en voz alta, que Catalina de Médicis, temerosa de que revelara algún terrible secreto, la había envenenado con unos guantes perfumados, obra de un tal Renato, florentino muy hábil en tales menesteres. Y esto es solo el comienzo. Madre mía, Pablo Vilaboy, no sé qué pensaría Emma Thompson como guionista enfrentándose a un inicio así. La reina Margot, de Alejandro Dumas. La reina Margot, primero de la trilogía llamada de los Valois, que empieza con la reina Margot, sigue con la dama de Montserrat y termina con los 45. Aquí estamos, como bien has empezado a leer, con la boda de Margarita de Valois y Enrique de Navarra, preámbulo de la infame matanza del día de San Bartolomé, que aconteció en París y en otras partes de Francia a finales del siglo XVI y que Dumas utiliza aquí muy inteligentemente como marco para retratar una época, una corte y unas tensiones religiosas que él, como solía hacer en cada una de sus novelas, convierte en apasionante y sobre todo logra una fluidez lectora increíble. Alejandro Dumas, ese grandísimo folletinero, pero dicho con toda la admiración y con todo el respeto del mundo, porque como tú bien dices, o sea, está contando a lo mejor lo más arduo, está dando un montón de datos, pero los narra de una manera que ya crean tensión, crean interés. Quieres seguir leyendo. Sí, sobre todo, como en otras de sus novelas, mezcla admirablemente el buen uso de ficcionar personajes y acontecimientos con realidades históricas. Entonces, como buen mago novelista, hace que las lindes entre lo que es imaginado y lo que aconteció realmente pues se desdibujan y uno llega a dudar realmente de si Margarita de Valois era así o si de Catalina de Médicis era de otra manera, si sus hijos eran como lo retratan. Yo diré una cosa, que leer a Dumas siempre es un placer, pero yo he visto todo el rato el rostro de Virna Lisi como Catalina de Médicis. Ahí me parece insuperable.
No sabía a Dumas lo que vendría después, pero parece que estaba describiendo a Virnalisi en ocasiones. Sí, realmente la adaptación segunda de esta novela que se hizo a mediados de los 90, con Isabel Adjani a la cabeza, Virnalisi, primera interpretación en Cannes por su Catalina de Médicis y un largo elenco de actores de primera línea franceses, incluido también por parte española Miguel Bosé. Ahí iba yo también, efectivamente. Que no hace de Enrique de Navarra. No. Duque de Guisa. Un personaje secundario. Y está bastante bien como actor, todo hay que decirlo. Pues es verdad que ese tono casi operístico que se le dio a esta adaptación trajo eso de nuevo a plena actualidad de aquella, a esta novela, que de aquella no era de las más conocidas, por lo menos en España, en Francia sí. Y creo que, bueno, creo que siempre los clásicos siempre están de plena actualidad. Y algo como el argumento que cuenta la reina Margot, de estas tensiones religiosas, creo que desgraciadamente actualmente también vuelven a estar en primera línea. Ojalá sacáramos más enseñanzas de la historia para no repetirla. Efectivamente. Hablamos de clásicos. Más o menos contemporáneos, ahora iremos con ello, pero cuando un libro aparece en esta colección, ya ha dado el paso, ya está ahí arriba, en ese Olimpo, es un clásico. Y, dicho de otra manera, para los estudiantes, para los que empezamos a amar la literatura en las aulas, porque había maestros que sí transmitían ese amor, pues también son, ¿verdad, Pablo Vilaboy? Clásicos, ediciones de cátedra. Así que no saben ustedes qué placer es poder dedicar en parte un programa del Arpa de Becker a esta colección y qué maravilla haber encontrado un editor cómplice que viene a contártelo. Juan F. Rivero, bienvenido a El Arpa de Becker. Hola, Óscar, muchas gracias por contar conmigo. Cátedra, ahí es nada. Tú mismo, ¿no? Como poeta, como estudioso, como librero, que también fuiste un periodo, te habla aquí el actual librero también al margen de periodista y sobre todo de lector, pero llegar a cátedra tiene que ser en el fondo como un sueño, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que lo fue. Yo soy filólogo hispánico, o sea que mi formación también ha estado totalmente contaminada por estos libros negros, ¿no? que tanto nos gustan a los que nos formamos con ellos, como bien has dicho. Y bueno, yo no empecé como editor en cátedra, pero sí que digamos que llegué relativamente rápido, con 25 años estaba en la plantilla ya, y yo recuerdo que en aquella época para mí fue un verdadero sueño, sí. Es que eso es como... había gente que, ¿sabes, verdad? También en las aulas al revés, decían, no cojas la edición de cátedra, que luego te cuentan un rollo antes de empezar el libro. Pues es lo fantástico, ese estudio, claro, que tantas veces nos ha hecho además entrar de verdad en la lectura que venía a posteriori, porque es el problema, ¿verdad? A veces en las aulas nos lanzaban libros, autores, títulos, pero no te explicaban nada. Y aquí, gracias a los contextos, a los estudios, a los análisis, uno entraba sabiendo un poquito más quién era Galdós. Lo digo en mi caso porque es de las primeras cátedras que recuerdo haber leído, Misericordia de Galdós. Sí, el espíritu de la colección está ahí. O sea, Letras Hispánicas es, de hecho, el alma de la editorial. Es una editorial que se funda en 1973, justamente con esta colección, y tiene como espíritu la divulgación de la literatura en un momento en el que, además, España pedía a gritos abrirse hacia otras formas de leer, hacia otras formas de interpretar su tradición clásica. Y justamente con esa idea nace Letras Hispánicas, que desde entonces, bueno, en 2023 hicimos nuestro 50 aniversario, ni más ni menos, pues ha venido queriendo releer los clásicos y aportar siempre esa mirada del especialista, del profesor, que pretende hacerlos accesibles y sobre todo desentrañar todos sus secretos. Como decía, lo fantástico de esta colección es que entendía la palabra clásico del modo más amplio posible. O sea, no tienen que ser siglos, no tiene que ser Dumas, no tiene que ser Calderón de la Barca, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, que releí hace poco uno de vuestros históricos, porque el estudio que tiene la poesía de San Juan de la Cruz en cátedra es absolutamente magistral, sino que libros más actuales, como estos que tenemos aquí, por ejemplo, Felicidad Blanc, que
de final del siglo XX, o no digamos nada, Alberto Conejero, de pleno siglo XXI, ya están también en cátedra, en letras hispánicas. Sí, de hecho, no mucha gente sabe que el primer título de Letras Hispánicas fueron 3 obras de Castelao, reunidas en un solo volumen, que precisamente ya era un autor muy cercano en el tiempo, a 1973. Luego, lógicamente, nosotros nos hemos dedicado al canon en la lengua española, lo más ampliamente entendido como nos ha sido posible, buscando las obras desde la Edad Media hasta la actualidad y, por supuesto, también Latinoamérica, pero siempre nos hemos preocupado de ir añadiendo al canon aquellas voces que desde nuestro punto de vista se iban instituyendo como referentes para los lectores del presente y, por lo tanto, para los lectores que vendrán. Es el caso de los libros de Alberto Conejero o de Felicidad Blanc, que aunque los separan un buen puñado de años, pero son ambos escritores recientes que tienen mucho que decir a la sociedad contemporánea. Cuidáis mucho, a la vista está de cualquiera que lea y que haya estudiado un mínimo, o simplemente por el gusto y el placer de leer, cómo cuidáis el catálogo, además cómo lo cuidáis en ambas direcciones, en las obras en sí mismas y en quienes las prologan, en quienes las estudian, en quienes las presentan a los lectores. Pues muchas gracias. Sí, para nosotros es una labor fundamental. De hecho, yo muchas veces digo que como editor mi principal trabajo no consiste tanto en encontrar las obras, aunque también, como en encontrar a aquellas personas que sepan hablar de las obras adecuadamente. Preparar una edición como esta no es un trabajo sencillo. El editor del texto o el preparador, como lo llamamos nosotros en clave interna para distinguirlos de nosotros mismos, son profesores que saben, normalmente están muy especializados en la materia que tocan y además intentamos que sean siempre buenos divulgadores, es decir, que sepan transmitir el interés por los textos y destacar en ellos lo que puede apreciar un lector actual. Que te lo hagan apetecible. Claro, y eso no es nada sencillo a veces, porque hay clásicos que son maravillosos, pero crípticos, difíciles, que requieren una aproximación más pausada, ¿no? Tú decías antes que pensabas en Galdós. Yo creo que para mí mis letras hispánicas por antonomasia es Pedro Páramo de Rulfo, ¿no? Y si no hubiera sido por la edición de González Boixó, probablemente yo no hubiera podido hacer, como hice en ese momento, terminarme el volumen y volverlo a empezar por la primera página, incluida la introducción. Bueno, yo voy a ser un poco abogado del diablo porque yo creo que a veces esos estudios, bueno, más que incentivar, igual a mucha gente le echan para atrás. Quiero decir que en eso estoy de acuerdo, que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir, porque muchas veces más que, como tú dices, divulgar la obra, se divulga uno a sí mismo, el estudioso. Entonces, yo creo que, me gustaría que indagaras más en cómo elegís esos estudios preparatorios para incentivar esa lectura. O si entendéis, que a mí me tiene pasado a veces, que prefiero a veces, aunque sea una lectura ardua, internarme solo en la lectura y después buscar el estudio de esa obra y descubrir y decir, anda, pues esto no lo entendía yo así, qué interesante, más que a lo mejor leer el estudio, asustarme y decir, mi madre, si ya me resulta poco entendible lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, después la obra en sí me va a resultar. ¿Cómo manejáis esos dos campos? Bueno, también tiene mucho que ver con el criterio que persigue, en este caso el editor, yo mismo a la hora de seleccionar, como decía antes, a los preparadores. Evidentemente, un estudio filológico para una obra tiene que tener cierta profundidad y a veces es verdad que hay obras que son tan complejas que bueno, pues necesitan estudios que a veces son también difíciles, es decir, no solo cumplen una mera función de divulgación, sino que hay que echarle, digamos, valentía para entrar en la edición completa. Pero bueno, digamos que hay distintos tipos de libros y distintos tipos de ediciones. La edición que preparó para nosotros en los 70 también Francisco Rico del Lazarillo de Tormes era una edición muy compleja que incluía incluso 2 aparatos de notas distintos para poder desentrañar el texto en su totalidad. Pero es que en aquella época el Lazarillo ya era un texto muy conocido y lo que se buscaba era su estudio en profundidad en el ámbito universitario. En el momento actual no es que no busquemos eso en algunas ediciones concretas en las que también queremos entrar con los textos, en los textos con toda la profundidad posible, sino que estamos intentando buscar un enfoque
que permita efectivamente a los lectores enamorarse de aquello que a los especialistas les llevó a dedicar su vida a ciertos textos. Y esa es una instrucción que yo doy muy a menudo cuando contrato un libro y hablo con el editor o el preparador, que es, yo personalmente siempre aconsejo que los aparatos críticos no sean extensos, sino breves y sustanciosos, y que además procuren contagiar la pasión. Sobre todo porque el lector de hoy es un lector que se sumerge en los libros si le apasionan. Es un lector que tiende a, digamos, desapasionarse relativamente rápido. Y yo pienso que nuestras ediciones pueden cumplir esa función de apasionar por aquello que a priori quizá no comprendemos bien, o que tiene un valor que no salta inmediatamente a la vista, sino que requiere cierta paciencia, cierta lectura demorada o profunda. Eso que señalaba Pablo es muy curioso, ¿no? Y también lo he vivido, eso, el hecho de que algunos estudios empezabas a leerlos y es verdad, tienes que abandonarlos porque eran demasiado eruditos para tu formación, pero también es que he tenido algún profesor de los pocos a los que llamo maestros que en alguna edición de cátedra te decían: lee el libro tal cual, luego ya leerás el aparato crítico. O sea, también como para entrar en el libro, como dice Pablo, zamúllete o que nadie te caliente la cabeza, o incluso que no te compliques la vida. Tú lánzate al libro, luego ya vendrá lo otro. Que también es otro modo de leer los libros de cátedra, ¿no? Claro, yo creo que lo bueno que tiene un aparato crítico es que, por definición, es algo que complementa la obra. Entonces uno puede empezar... Hay tipos de lectores y aquí es curioso porque se puede radiografiar bastante el tipo de lector por cómo lee los libros, ¿no? Hay quien efectivamente se salta el prólogo y lo usa o no en función de sus intereses, a mí me parece más que legítimo, pero también hay quien efectivamente se lee el libro de la primera página a la última. De hecho, por poner un contrapunto cómico, hay veces que a algunos lectores se nos ha quejado por algún spoiler y es interesante, ¿no?, ver también por qué se queja la gente, porque, por ejemplo, recuerdo una queja acerca de que habíamos desvelado el final de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, que si bien es verdad que es un fastidio, es verdad que creo que hay pocos libros con un final más archiconocido que Nuestra Señora. Aunque solo sea por Disney, que más o menos acaba igual. Más o menos, pero bueno, aunque solo sea por sí, Disney. Pero, claro. Entonces, bueno, hay modos y modos de leer. Nosotros concebimos nuestras ediciones, Hispánicas y Letras Universales, que es su gemela internacional, como unas ediciones que aportan algo más, que aportan al lector, digamos, la llave de ese cofre de secretos que es el libro, ¿no? Luego ya lo que el lector haga con el libro, pues está a su buena discreción. Claro. Y luego está aquel también avispado, entre comillas, pero claro, llegaba el profesor y decía: oye, mira, que ahora comentáis vosotros, pues, por ejemplo, como digo, Misericordia de Galdós, y ponía literal lo que venía en el prólogo del aparato crítico y decía: pero solo lo piensas tú. No, sí, porque Almudena hace tal, no sé cuál, ya, pero es que solo pone tal cual el estudioso, no lo pones tú. Y no, tampoco es eso, no es el rincón del vago, claro. Es un complemento. Es un complemento, sí. Pero no crean, bueno, ustedes lo saben, claro, lo digo como de broma, no crean que cátedra son solo libros negros, para empezar también hay libros blancos, pero es que luego además tenemos esta colección reciente, que fíjense ustedes, qué maravilla, qué atractivo, que es ensayo. Sí. Al menos lo hacemos ya atractivo para que la gente... Uy, un ensayo, ahora, de repente, qué arduo. Pues miren, qué fácil. Bueno, sí, esta es la colección, nuestra colección de filosofía, se llama Teorema y también es una colección con un recorrido muy amplio. Exacto. Pero sí, efectivamente, Cátedra es una editorial con un fondo amplio y de hecho nosotros hemos cubierto muchas disciplinas, quizá las que más, pues precisamente la literatura y la historia de la literatura, pero también el arte, la historia del arte, el feminismo. Cátedra, por ejemplo, fue la primera editorial en el ámbito hispanohablante que publicó una colección solo dedicada al feminismo a principios de los 90. Y bueno, llevamos mucho tiempo llevando a cabo esa labor, ¿no?, de acercarnos al conocimiento con seriedad y con rigor, también intentando divulgar efectivamente cuando consideramos que un libro tiene una proyección en el mundo universitario y más allá del mundo universitario, como por ejemplo es este de crecimiento digital de Niels Elving. Y veía yo que Pablo era muy... Pero eso me he quedado mirándole también porque pensaba que él, porque estaba mirando como... Y hay unos libros ahí como un poco más escondidos. Escondidos porque no porque no los vayamos a mostrar, sino porque no son de cátedra, sino son de nuestro invitado, porque él es el hombre orquesta en el mundo de la literatura. Filólogo, librero, escritor, traductor, poeta.
Sí, bueno, librero lo fui muy brevemente. Bueno, pero eso queda, te lo digo yo. Y traductor solo cuando me deja el mundo. Bueno, Pero sí, realmente yo me considero poeta y editor. Esas son mis dedicaciones. Y bueno, estos son los 2 últimos libros que he publicado con Candaya, que es la editorial que publica mi obra. Y bueno, pues aquí están, junto con el resto de mi trabajo, ¿no? A mí me gusta entender mi labor en el mundo del libro como una labor mixta que justamente pues implica a veces más visibilidad, como en el caso de la poesía, y a veces menos, como en el caso de la edición. Entiendo que cátedra, es así, claro, pesa mucho, pero claro, pesa mucho, primero por decir, ahora trabajando para cátedra, estando en cátedra, con los libros que cátedra ofrece son estas características, pero por otro lado también pesará mucho eso a la hora de elegir a qué texto se va a incorporar al canon, a la colección, ¿no? Al fin y al cabo, los cátedras como, aunque hay lectores, como decimos aquí, presumimos, omnívoros y muy amplios, además de muy variados registros y de muy diferentes géneros, pero al fin y al cabo cátedra sí, que es así, grande, ¿no? Los libros negros en los que estudiamos, con los que estudiamos, y decir, vamos a incorporar a lo mejor hay un lector de cátedra de muchos años que dice, no merece estar aquí. Imagino también que habrá, o no hay ese miedo, ese peso a que el lector tipo de cátedra rechace un título, un autor que incorporáis. Bueno, yo creo que sí lo hay, pero ser editor es eso. Es decir, nosotros tenemos que arriesgar, tenemos que buscar aquello que consideramos que tiene un valor intrínseco y a veces ese valor intrínseco es más fácil de percibir para unos lectores que para otros, ¿no? Nosotros, además, en ese caso, como tenemos ya 53 años de historia, pues nos han leído todas las generaciones españolas y eso es buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros procuramos siempre cuando seleccionamos un libro, ya sea para hispánicas, universales u otra colección, pero en particular para hispánicas y universales, es elegir un libro que tenga un valor propio y tenga una cierta significación general. Es decir, por ejemplo, el caso de Alberto Conejero, que es un autor joven. Alberto no tiene 50 años todavía, ¿no? Y ya se acaba de incorporar, como se incorporó hace unos años Juan Mayorga, y en su momento lo hicieron un Alonso de Santos o un Fernando Arrabal, a la colección por la vía del teatro, ¿no? Nosotros, sin embargo, vemos que en la obra de Alberto, aun siendo muy joven, ya hay una serie de rasgos que apuntan a que va a tener un impacto muy fuerte en la literatura española, o al menos en el teatro español, empezando por el carácter histórico y reflexivo de sus obras, cómo son capaces de dialogar con el presente y a la vez con el pasado, a veces arrojando una mirada que se permite ciertos deslices de creador, ¿no? En esa mirada historiográfica, pero que son justamente las que hacen de sus obras piezas muy disfrutables. Son apuestas, pero bueno, es nuestro trabajo ir identificando, yo creo que es mi labor, ir identificando esos libros, junto con los clásicos de siempre, que merecen entrar en ese gran debate que en realidad supone el canon, porque el canon no es una serie de dogmas puestos en piedra y nosotros no somos nadie para imponerle a nadie un dogma. O no debería. O no ¿verdad? Que algunos sí lo usan como dogmático el canon, pero... Yo considero que no es mi trabajo. Yo considero que mi trabajo es abrir conversaciones y, por tanto, traer a la palestra de ese canon, es decir, traer a esa cierta autoridad que da la canonicidad a nuevos autores que merecen entrar en esa conversación, que merecen discusión, cuyas obras pues yo creo que son susceptibles de aportar mucho a esa conversación colectiva que es la literatura, desde mi punto de vista. Los clásicos, decía Pablo Vilaboy hablando de Dumas, ¿no? Es que lo son precisamente por eso. Algunos lo utilizan peyorativamente, es un clásico que se quedó ahí anquilosado. Todo lo contrario, el clásico es el que está vivo, permanece vivo. Claro, totalmente de acuerdo. El clásico es el que sigue diciéndonos algo aunque haga 400 o 500 años de su publicación, ¿no? Pues es el caso del Quijote, por ejemplo. ¿Sigue diciendo cosas el Quijote? Pues por supuesto que sí. Solo hay que atreverse a abrirlo y leer. Un Calderón de la Barca, una Ana Caro de Mayén, que es una dramaturga también del siglo, del Renacimiento y del primer barroco, que hemos recuperado en la colección, ¿no? Entonces, claro, para nosotros nuestra voluntad es esa, es que la literatura cumpla con su principal función, que es la de unir a la gente a través de ese diálogo, ¿no? la de plantear preguntas. Pues será un placer seguir planteando las preguntas siempre que queráis. Por supuesto que vamos a decir en un programa hablando de libros, Cátedra tiene las puertas, todas las posibles, abiertas las veces que queráis, porque siempre habrá algo en vuestro catálogo interesante que recuperar, que destacar o que descubrir. Pues muchísimas gracias por traernos aquí y hablar de literatura. Pablo Vilaboy, hoy el ARPA está contenta porque ella misma está en un libro de cátedra. O sea que fíjate,
se siente representada. Sí, podríamos traer a colación aquella expresión de clásico rolo, serás tú. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues vamos a ver esa que será tú, que será nuestra arpa, que nos cuenta qué está leyendo, en qué está embarcada y dentro de muy poco lo compartiremos con ustedes. Gracias.